Tengo 56 años y me han llamado de todo en la vida. Confiable, terco, a veces demasiado generoso para mi propio bien, pero nadie me ha acusado de no estar presente, especialmente para mi hijo, Alejandro. Estuve en cada partido, cada feria de ciencias, cada recogida escolar, y cuando su madre se fue y se volvió a casar, seguí estando ahí, incluso cuando ella y su nuevo esposo, Gregorio, empezaron a jugar a la familia perfecta y poco a poco reescribieron la historia para hacerme parecer un personaje secundario en la vida de mi hijo. Me tragué mucho orgullo a lo largo de los años. Pensé que mientras Alejandro estuviera feliz y cuidado, podía soportar estar en segundo plano. Tendría mis momentos. O eso creía. La boda iba a ser uno de esos momentos. Todo empezó de forma inocente. Alejandro me llamó una noche, unos 9 meses antes de la boda, lleno de entusiasmo. ¡Papá! Vamos a hacer una boda en primavera. Quiero que sea al aire libre, con mucho verde, algo muy clásico. Sonreí solo de escuchar su voz tan llena de vida. Suena increíble. Pero, dije, ya buscando mi chequera. No esperé a que me lo pidiera. Solo le dije, lo que necesites, yo me encargo. Lo que no sabía era que lo que necesites se convertiría en todo. El depósito del lugar. Yo. El fotógrafo. Yo. El arco floral personalizado. ¿Adivina quién? Nunca me lo exigieron directamente. Alejandro siempre sonaba tímido y agradecido. Pero las peticiones se acumulaban como ladrillos, cada una un poco más pesada que la anterior. Me convencí de que estaba bien. Quería ayudar. Era el papá, después de todo. Pero conforme se acercaba el gran día, empecé a notar pequeñas cosas. Cosas que no me cuadraban. Llegó la invitación y mi nombre apenas aparecía. Con cariño, Gregorio y Sara Gómez, decía en letras doradas cursivas. Con una pequeña línea, debajo. Y Marcos, sin apellido, sin título, solo un detalle secundario. Luego llegó el plano de asientos. Al principio me pusieron en la tercera fila, lo cual no me importó. Estaba bien, pero 2 semanas antes recibí una llamada de la organizadora de la boda, una joven de unos 20, y tantos que probablemente pensó que era el ayudante. Hola, señor Marcos. Tuvimos que ajustar los asientos un poco. Ahora estarás en la fila F, justo detrás de la familia extendida. Espero que esté bien. Quise decir, no, no está bien. Pero en cambio dije, claro, como sea. Y luego colgué y me quedé mirando la pared un buen rato. Gregorio, el padrastro, llevaba años ocupando mi lugar. Al principio eran cosas pequeñas. Enseñarle a Alejandro a conducir. Ayudarlo a elegir universidades. Lo dejé pasar. El divorcio es complicado. Los hijos quedan en medio. No quería hacer las cosas más difíciles, pero esta boda se estaba convirtiendo en un circo. Y yo empezaba a sentirme como el ayudante, no remunerado al que nadie agradece al final del espectáculo. Luego vino la cena de ensayo. Se celebró en una finca elegante, de alto nivel y, por supuesto, financiada por mí. Entré con mi mejor traje, una botella de vino en la mano, solo para encontrar a Gregorio ya presidiendo en la mesa principal. Marcos, exclamó con una sonrisa que parecía demasiado ensayada. ¡Qué bueno que pudiste venir! ¿Pudiste venir? Yo pagué por todo. Durante la cena, contó historia tras historia sobre criar a Alejandro, mencionando recuerdos que ni siquiera había oído, algunos de los cuales estaba seguro que no eran reales. Brindó por Alejandro y su prometida, Clara, con un largo discurso que hacía parecer que él había sido quien lo arropaba cada noche, no yo. Y cuando llegó mi turno para decir unas palabras, no me pasaron el micrófono. Ni siquiera me lo ofrecieron. Me quedé sentado, apretando el tallo de mi copa de vino hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Los padres de Clara le dieron palmaditas en la espalda a Gregorio como si fuera un héroe. Sara, mi ex, estaba a su lado, con esa satisfacción engreída que decía,
Este es el hombre que... Crió a tu hijo correctamente. ¿Y Alejandro? No dijo nada. Se veía feliz. Satisfecho. Como si no notara la ausencia de mi voz. Me dije a mí mismo que esperara a la boda verdadera. Quizás sería diferente. No lo fue. Llegué temprano la mañana del evento, listo para ayudar con los preparativos. Pensé que al menos sería útil, pero cuando llegué al lugar, el personal parecía confundido. ¿Es del equipo de catering? Preguntó uno de ellos. Otro me dio un portapapeles. Aquí puede ayudar a dirigir el estacionamiento. No los corregí. Solo fui y me senté en mi coche durante 20 minutos, hasta que comenzó la ceremonia. La música empezó. Los invitados tomaron sus asientos. Yo estaba en la fila F, justo detrás de la tía abuela Patricia, que pasó todo el servicio, susurrando que creía que yo era más alto en las fotos de Facebook. Desde donde estaba, apenas podía ver los votos. Gregorio estaba ahí, en primera fila, sonriendo como si hubiera ganado la lotería. Firmó el acta de matrimonio. Hizo el brindis. Bailó el primer baile con la madre de Alejandro, mientras yo observaba desde una silla plegable cerca del bar. Cada vez que levantaba la mano para saludar o decir algo, alguien más se interponía. Un amigo, un primo, el DJ. Era un fantasma en la boda de mi propio hijo. Pero sonreí, aplaudí, posé para las fotos incluso cuando me empujaban al borde del encuadre. Me repetía una y otra vez, este día no es sobre ti. Y casi lo creí hasta el final de la noche. La gente empezaba a irse. El personal comenzó a plegar sillas. Estaba solo cerca de la fuente, tomando lo que quedaba de mi champán sin gas. Cuando Gregorio se acercó, me dio una palmada en el hombro, con esa sonrisita engreída, y lo dijo, suave y casual, como si no fuera nada. Gracias por cubrir todo, viejo. Algo en mí se rompió. No dijo gracias por ayudar. No dijo que no lo hubiéramos logrado sin ti. No, me llamó viejo, como si fuera el aparcacoches, como si todo esto fuera esperado y yo hubiera cumplido mi propósito. No dije una palabra, solo lo miré, asentí una vez y me fui. De vuelta en mi coche, me senté en la oscuridad un buen rato. Mi teléfono vibraba con mensajes de familiares, fotos de la boda, un video del discurso de Gregorio. Los ignoré. En cambio, abrí la aplicación de mi banco. Había configurado transferencias automáticas para cubrir el resto de los costos de la boda, el paquete, de la luna de miel, las propinas a los proveedores, las tarifas finales del lugar. Ninguna había sido procesada aún. Y fue entonces cuando tomé la decisión. No dudé. Mis dedos se movieron rápido, demasiado rápido para pensarlo 2 veces. Llamé a la línea de fraude del banco. No porque hubiera algo fraudulento, sino porque es el único número donde puedes contactar a una persona real a esa hora. Una mujer llamada Michelle contestó, voz amable, alegre, como si no tuviera idea de que estaba a punto de formar parte de un drama familiar. Hola. Sí, dije, manteniendo la voz calmada. Necesito congelar algunas transferencias pendientes. No todas, solo las programadas para el lunes. Sí, las grandes. Me pidió que verificara mi identidad. Respondí como robot. Mi corazón latía fuerte. No de pánico, sino de algo que no había sentido en mucho tiempo control. ¿Puedo preguntar por qué, señor? Dijo cuando terminamos. Para una nota en su cuenta. Hice una pausa. Casi me reí. Cambio de planes. Dije simplemente, ¿la boda ya terminó? Confirmó que las transferencias estaban en espera y colgué. Me quedé allí un rato más. El aire fresco entrando por la ventana entreabierta. Vi a los últimos invitados salir, ebrios y despreocupados. Gregorio estaba aún dentro, probablemente presidiendo y disfrutando del protagonismo. Alejandro estaba con Clara, posando para las últimas fotos profesionales. Observé a mi hijo, mi pequeño, desde lejos, y por primera vez no me sentí su padre. Me sentí como un patrocinador. Había estado financiando toda esta fantasía como un inversionista invisible. Pagué por el pastel que se untaron en la cara,
Pagué por las sillas que no me ofrecieron. Pagué por la música que estaba demasiado lejos para escuchar. Y mientras tanto, todos a mi alrededor sonreían y asentían como si eso fuera normal. Ya, como si tuviera que estar agradecido de sentarme atrás y ver cómo borraban mi papel. Pero no estaba enojado. Todavía no. El enojo vino a la mañana siguiente. Me desperté temprano, como siempre. Memoria muscular de décadas de madrugadas y partidos de fútbol los fines de semana. Hice café, me senté en la mesa de la cocina y abrí mi correo. El primero era del lugar del evento. Recordatorio de pago final. Vence hoy. El segundo, de la agencia de viajes para la luna de miel, con un itinerario en PDF y una nota. Amable. Por favor, confirme la liberación de fondos para asegurar la suite mejorada para el señor. Y la señora Gómez. Gómez. No Moreno. No mi nombre. No mi legado. El de Gregorio. Me quedé mirando la pantalla, atónito. Incluso la reserva de la luna de miel estaba a su nombre. Mi cuenta bancaria, su crédito. Fue entonces cuando supe que no solo me habían marginado, me habían reemplazado. Todo encajó en su lugar entonces. La forma en que Sara siempre presentaba a Gregorio como el verdadero padre de Alejandro en las fiestas, siempre con un guiño como si fuera una broma. La forma en que Alejandro empezó a llamarlo papá hace unos años, casualmente, frente a mí, y luego fingía no notar cómo me quedaba callado. La forma en que Gregorio se convirtió lentamente en el contacto principal para todos los proveedores, todos los correos familiares, todas las decisiones, no solo me habían pasado por alto, me habían reescrito. Pasé el resto de la mañana revisando los contratos. Aún tenía los originales, PDFs, recibos escaneados, todo. Quizás fui ingenuo, pero no estúpido. Todo estaba a mi nombre. Cada proveedor, cada depósito, cada propina planificada. Algunos de los pagos finales ni siquiera habían sido facturados aún. Llamé primero a la agencia de viajes. Les dije que había un error. Dije que no liberaría los fondos después de todo. Que la reserva necesitaba actualizarse. Si querían el pago, tendría que ser bajo un nombre diferente. ¿Uno legal? El mío. Dije que podían llamar a la pareja. Dije, adelante. Luego llamé al proveedor de catering. Les dije que el cheque final no llegaría a menos que recibiera una factura actualizada. Lo mismo con la compañía de iluminación, el cuarteto de cuerdas, el fotógrafo. Y cada vez dije lo mismo. Hagen, saber que Marcos Moreno tiene preguntas. Para el mediodía, las llamadas comenzaron a llegar. La primera fue de Sara. ¿No puedes estar hablando en serio? Soltó, sin siquiera saludar. ¿Estás intentando avergonzar a tu propio hijo? No, dije. Ustedes me están avergonzando a mí. Hiciste una promesa. No, respondí. ¿Hais una contribución? Tú decidiste que no venía con vos. Ni asiento, ni respeto. Balbuceó algo, pero colgué. Luego vino el papá de Clara. Buen tipo. ¿O eso pensaba? Mira, Marcos, ¿podemos hablar de esto? ¿Vas a arruinar su luna de miel por unos sentimientos heridos? No se me hirieron los sentimientos, dije. Se me bojó. Alejandro no llamó hasta esa noche. Miré la pantalla cuando su nombre apareció. Casi no contesté, pero lo hice. «Papá», dijo, inseguro. No respondí. Supo lo del banco, la luna de miel, los proveedores. ¿Qué está pasando? Había confusión genuina en su voz. Y por un segundo, sentí una punzada de culpa hasta que recordé cómo abrazó a Gregorio en el altar. Cómo levantó su copa hacia él con lágrimas en los ojos y nunca me miró. Solo estoy saldando cuentas, dije. Pero dijiste que lo cubrirías. Lo hice. Y cubrí mucho. Pero aparentemente eso no fue suficiente para una mención. Un asiento cerca del frente. O incluso un nombre en el acta de matrimonio. Hubo silencio. No lo sabía. Somos tus... Se quedó callado un buen rato. Lo siento, dijo finalmente. Y creí que lo decía en serio. Pero no cambió nada porque en el momento en que Gregorio me llamó viejo, como si fuera solo una billetera con traje, algo dentro de mí cambió.
Había pasado años dejando que la gente tomara de mí en nombre de ser la persona más grande. Había estado callado. Había sonreído. Había aplaudido. Había pagado. Pero ya no más. Y lo mejor, todavía no tenía ni idea de lo que tenía planeado. No le conté todo a Alejandro en esa llamada. Lo dejé sentir la incomodidad. Que se retorciera un poco, como yo me retorcí en esa fila trasera fingiendo disfrutar del espectáculo. Me preguntó si podíamos hablar en persona. Dijo que pasaría alguna vez esa semana. Quizás traería a Clara. Le dije que me enviara un mensaje primero. Quería tiempo para pensar, para decidir cuánta verdad estaba dispuesto a revelar, porque lo que no sabían era esto. La boda no solo fue financiada por mi cuenta bancaria, fue organizada, contratada y firmada legalmente bajo el nombre de mi empresa. Soluciones Moreno, mi firma de consultoría. Lo había registrado todo como un evento patrocinado bajo el paraguas de promoción a asociaciones de marca de la empresa. Era una contabilidad astuta. Claro, pero también necesaria en ese momento. Y eso significaba que la propiedad de muchos de esos servicios, fotos, videos, incluso los derechos de publicación posteriores al evento del lugar, técnicamente me pertenecían. No a Alejandro. No a Clara, no a Gregorio, y aún no había terminado. A la mañana siguiente, volví a revisar los archivos. No los había mirado de cerca desde el caos de reservar cosas en la primavera, pero ahora tenía una mirada diferente, enfocada, deliberada y justo lo suficientemente mezquina para empezar a trazar líneas en la letra pequeña. El fotógrafo, por ejemplo, tenía una cláusula enterrada en el acuerdo. El cliente conserva total discreción sobre la liberación final de imágenes, incluyendo la aprobación o desaprobación de publicación o uso personal, si el pago no se completa dentro de los 30 días posteriores al evento. ¿Adivina quién no había sido pagado por completo? Envié un correo rápido. El videógrafo era un amigo mío, un viejo compañero del ejército que contraté cuando nadie más. Respondió lo suficientemente rápido. No habíamos hablado en un tiempo, pero sabía que respetaba la lealtad. Le envié un mensaje. Oye, bien. Quiero retrasar la entrega del video final de la boda a la pareja por ahora. Hay más cosas pasando de lo que imaginas, respondió. No digas más. ¿Te cubro? Me recosté en mi silla después de eso. Un dominó a la vez. Para el jueves, las llamadas empezaron a ser frenéticas. Esta vez fue Clara. Nunca me había llamado antes. Siempre filtraba la comunicación a través de Alejandro o sus padres. Pero ahora era ella quien me llamaba. Hola, señor Moreno. Empezó con voz melosa. Solo estamos tratando de entender qué pasa con la liberación de las fotos y el video. Supuestamente íbamos a hacer un anuncio de boda este fin de semana para redes sociales. Y el fotógrafo dijo que están esperando tu aprobación. ¿Eso fue un error? No, dije. Es correcto. ¿Una pausa larga? Oh. Está bien. Entonces, ¿eso llegará pronto? Depende. ¿Has hablado con Gregorio recientemente? Hubo una risa incómoda. No realmente. Digo, le agradecimos en la boda. Si a eso te refieres. No, dije. Me refiero a si te dijo que me agradeció llamándome viejo y llevándose todo el crédito. Mientras yo estaba sentado 6 filas atrás en un traje que no podía permitirme hace 5 años. Ahora estaba callada, probablemente dándose cuenta por primera vez que no era solo el papá de Alejandro en la forma, vaga y distante que siempre había asumido. Yo era la razón por la que tuvieron una boda en primer lugar. No lo sabía, dijo en voz baja. Claro. Está bien. Tal vez deberíamos reunirnos. Ya veremos. Terminé la llamada antes de que se pusiera complicado. No buscaba una disculpa de ella. Todavía no. Estaba en la etapa de recolectar silencio, dejando que se acumulara, dejando que se sintieran en la ausencia de respuestas. Te sorprendería lo ruidoso que puede ser el silencio cuando la gente está acostumbrada a que todo simplemente funcione. Llegó el viernes y tocaron a la puerta de mi oficina. No lo esperaba, pero ahí estaba.
Gregorio, con su habitual media sonrisa engreída, vestido con esa chaqueta un poco demasiado ajustada que siempre usaba cuando quería verse distinguido. Entró como si fuéramos viejos amigos. Marcos, dijo, cerrando la puerta tras de sí. Mira, creo que ha habido alguna confusión. ¿Eso lo estamos llamando ahora? Suspiró. Tomó asiento frente a mi escritorio como si fuera el dueño del lugar. Mira, lo entiendo. Te sientes menospreciado, pero ambos sabemos que hiciste lo que cualquier papá haría. Gregorio, lo interrumpí. Solo para. Caminaste hacia mí al final de la boda de mi hijo. Me diste una palmada en el hombro y me agradeciste como si fuera el del catering. No me presentaste ni una vez. No me mencionaste en tu brindis. ¿Y viste cómo ponían tu nombre en ese certificado, como si yo no existiera? Se encogió de hombros. Es solo la tradición. Y he estado en su vida mucho tiempo. No quisimos ofender. Ese es exactamente el problema, dije. Voz fría. No quisieron nada. Y ahora quieres que sonría y firme cheques como si todo estuviera bien. Se inclinó hacia adelante, sonriendo de nuevo. ¿Entonces qué? ¿Estás reteniendo los medios de la boda como rehén? No es muy paternal de tu parte. Fue entonces cuando me puse de pie. No fui ruidoso. No grité. Solo lo miré desde arriba con la calma que tienes cuando ya tomaste una decisión. Piensas que me reemplazaste, dije. Pero Gregorio, solo fuiste un suplente. Un relleno de asiento en la historia de la vida de mi hijo. ¿Y ahora llegan las cuentas? Su sonrisa se desvaneció. Dejé que eso flotara en el aire. Pesado. Luego caminé alrededor del escritorio, abrí la puerta y le hice un gesto para que se fuera. Lo hizo, pero miró hacia atrás una vez, como si quisiera decir algo, o tal vez finalmente se dio cuenta de que no estaba bromeando. Demasiado tarde, porque lo que realmente no sabían era esto. También había retenido el control creativo sobre el corte final del video de la boda y acababa de recibir el metraje en bruto. Todo. Cada brindis. Cada intercambio incómodo. Cada foto escenificada donde me cortaron. Cada clip donde Gregorio se posicionaba como si fuera un patriarca mientras yo traía bebidas. Y sonreía desde un lado. Y tenía una llamada más que hacer. Pero eso. Ahí es donde las cosas empiezan a ponerse interesantes. No dormí esa noche. No por culpa. No. Ya había superado eso. Me quedé despierto porque algo en mí estaba vivo de nuevo. Durante años, dejé que la gente me editara fuera de mi propia vida. Mantuve la paz. Me mantuve callado. Seguí firmando cheques. Pero ahora estaba escribiendo el acto final. Y no iba a perderme ni un solo detalle. Me senté en mi oficina, rodeado de facturas, notas, metraje digital extraído cuadro por cuadro, del volcado en bruto del videógrafo, la boda de mi hijo en 4K, cada abrazo que no recibí, cada mirada que me pasó por alto como si fuera parte del paisaje. Ya no estaba enojado, ni siquiera estaba triste. Estaba quirúrgico. A la mañana siguiente, llamé a Cristóbal, el editor que contraté para armar el video de la boda. Oye, dije, cambio rápido de planes. Tengo una lista de marcas de tiempo para ti. Algo de 12:02 a 12:09. Corta eso. Brindis. Quiero que añadas el mío, pero te enviaré una narración en lugar de eso. No te preocupes. Lo mantendré elegante. Pero la parte donde Gregorio llama a Alejandro, el hijo que siempre soñó. Sí, recorta eso. Cristóbal hizo una pausa. ¿Estás seguro? ¿Seguro? Eso es como el gran momento emocional. ¿Estoy seguro? También, al final, quiero que los créditos rueden con una nota hecho posible por Marcos Moreno. Letras grandes. Centro de la pantalla. Sin música. Se rió, pensando que bromeaba. No lo hacía. Para el domingo, el borrador final estaba listo. Lo revisé una vez. Luego envié el enlace privado a Alejandro y Clara. No incluí un mensaje, solo el enlace. 4 horas después, Alejandro llamó. Papá, ¿qué es esto?
Un video de la boda. Dije con calma. ¿Editado por el tipo que pagó por todo? Pensé que podría querer una versión donde realmente existo. Estaba callado. Esperé. Digo, vamos. No tenías que hacer eso. ¿No lo hice? DJ. Porque cuando tu mamá reescribió la historia y Gregorio firmó el certificado con su nombre, bajo padre del novio, nadie dijo una palabra. Cuando me senté 6 filas atrás y nadie siquiera me mencionó en un brindis, no dijiste nada. Cuando abrí mi billetera para darte una boda de ensueño, dejaste que alguien más tomara el crédito. Así que no me digas qué tenía que hacer. Ya me mostraste dónde estoy parado. Lo intentó de nuevo. Mira, la regué. Debería haber que... ¿Recordado que existo? No olvidaste. Alejandro, elegiste. Y está bien. Solo que yo también hice una elección. ¿Pero qué hay de los proveedores? Mamá dijo que cancelaste todo. No, no cancelé nada, dije. Solo congelé el dinero. Les dije que enviaran la factura directamente a la casa de los Gómez. ¿Cómo parece que piensan que Gregorio es el patriarca ahora? Él puede pagar los costos finales. O tu mamá puede... Lo escuché suspirar. ¿No pueden pagarlo? Yo tampoco podía, dije, más cortante de lo que pretendía. Pero lo hice funcionar, porque pensé que lo hacía por mi hijo. No, por un público. Otro largo silencio. Finalmente murmuró. No sé ni qué decir. Yo sí. Di adiós, Alejandro. Y colgué. Pensé que sentiría algo después de eso. Alivio. Dolor. Triunfo. Pero no. Estaba en un momento, teléfono en mano, sin sentir nada. Y honestamente, eso fue peor. Pasaron 2 semanas, luego 3. Silencio total. Sin llamadas, sin mensajes, sin intentos de arreglar nada. Asumí que eso era todo. Hasta que una noche tocaron a mi puerta. No esperaba a nadie. Era después de la cena y ya estaba oscuro afuera. Cuando abrí, vi a Clara. Parecía haber envejecido 10 años en 2 semanas. Moño desordenado, ojeras. Esa sonrisa plana que usa la gente cuando está funcionando por inercia. «Hola», dijo. Me hice a un lado. Entró sin esperar. «Solo quiero hablar», dijo, sentándose en mi sofá como si hubiera estado allí antes. No pedir dinero, no pedir favores. Solo hablar. No ofrecí café. Solo me senté en el sillón frente a ella. Tomó aire profundamente. Alejandro no está hablando con su mamá ahora, empezó. Ni con Gregorio. Las cosas se han puesto feas. Su mamá está furiosa. Gregorio está humillado. Y su tía contó a todos en un brunch el fin de semana. Pasado que hackeaste el video de la boda como si fueras un adolescente resentido, no respondí. Ella siguió. Pero vi el video 2 veces. De hecho, la versión que editaste. Al principio, pensé que era mezquino. Peculiar. Pero luego, noté algo. Levanté una ceja. Noté cuántas veces no estabas en el encuadre. Cómo la gente seguía interponiéndose frente a ti. Cómo nadie siquiera te miró cuando decían sus votos. Y luego noté la forma en que sonreías de todos modos. ¿Cómo te quedaste a un lado, aplaudiendo, sosteniendo el paraguas cuando empezó a lloviznar? Aunque nadie te lo pidió, vi tu rostro. Marcos. Y me di cuenta, te olvidamos, no solo en la boda, sino antes de eso. En todo, aún no dije nada. Se limpió los ojos, avergonzada. No te culpo por retroceder. Realmente no, pero solo quería que supieras. Te veo ahora. De verdad. Se levantó, se ajustó el abrigo. Alejandro también quiere venir. Pero le dije que necesita esperar. Porque si alguna vez le das otra oportunidad, será en tus términos. Ateniesas. Se dio la vuelta para irse. Luego se detuvo en la puerta. Por cierto, añadió, esa línea de gracias por cubrir todo, viejo. Gregorio también lo dijo frente al videógrafo. Estaba en el metraje en bruto. Probablemente por eso el videógrafo te lo envió.
Dijo que pensó que merecías ver la verdad. Y luego se fue. Me quedé sentado allí mucho tiempo después, pensando en todas las cosas que había hecho bien, y en todas las formas en que me habían borrado de todos modos. No lloré. No me sentí vindicado. Solo me sentí cansado, pero no débil, porque a veces lo más fuerte que puedes hacer es finalmente dejar de darle a la gente las partes de ti que nunca respetaron en primer lugar. La factura final de la boda terminó sin pagarse. Gregorio aparentemente intentó negociar con algunos proveedores. Los padres de Clara aportaron algo para otros. Con el lugar, los del catering, la florista con la factura de $3,000, tomaron acciones legales. Lo último que supe fue que Sara estaba intentando presentar una reclamación con el capital de su casa para cubrir algo de eso. Gregorio dejó de aparecer en las cenas familiares. Alejandro se mudó del apartamento que su mamá les había alquilado y consiguió un lugar más barato. Dijo que quería resolver algunas cosas por su cuenta. No pregunté qué significaba eso. Un mes después, recibí una carta. Solo una carta, sin largas disculpas, sin grandes gestos, solo la letra de Alejandro en una tarjeta blanca sencilla. No sé si aún merezco ser tu hijo, pero quiero intentar ser el tipo de hombre que no tienes que borrar. Aún no he respondido. Tal vez lo haga algún día. Pero por ahora, todavía tengo el video original de la boda. El verdadero. Y lo guardo en un cajón, no para verlo, sino para recordarme que puede que haya estado en silencio mucho tiempo. Pero eso no significa que alguna vez fui invisible y no lo seré de nuevo.